3 años de mentiras, 3 años de afirmaciones maliciosas y en las que me estuve callado. Todavía, como uno de los dos procesos está abierto, tengo restricciones para hablar, pero pues, tengo mucho que decir. Tengo cosas que aclarar. Están aquí presentes mis abogados para el consejo de ellos es que no hable del primer proceso, el armado en forma ruin por Javier Corral a contentillo, o mejor dicho, armado por Gema Chávez a contentillo de Corral, ¿sí? Como lo quiso Javier Corral, con un propósito verdaderamente torpe. De hecho, yo consideré a Javier Corral desde que lo conocí muy joven una persona inteligente y empecé a dudar después de ese proyecto de él tan estrambótico de su inteligencia, y creo que también en duda de su propia inteligencia. No creo que tenga la opinión que tenía, la excelente opinión que tenía de sí mismo después de sus 5 años de gobernador. Creo que ya duda también de sus capacidades intelectuales. El asunto se sintetiza muy fácilmente y voy a empezar por una síntesis muy apretada. Corral me quiso usar para evitar la inscripción como precandidata de Maru Campos. Esa fue la intención. Esto no fue una epifanía, no fue algo que yo de repente me diera cuenta, sino que con el tiempo y al ir ligando hechos, eventos, me di cuenta que ese había sido un propósito, y me parece un propósito verdaderamente torpe. Yo creo que Maru Campos demostró, recordemos que estuvo vinculada al proceso, hizo campaña, ganó la gobernatura. Recordemos que tuvo una templanza que a pocos políticos le he visto. Entonces, esa es la primera parte del asunto que Javier me quiso usar para evitar la inscripción de Maru contra Gustavo Madero, que era su candidato y su socio en política, y no sé si en otras cosas, la verdad, no tengo elementos de juicio, sospechas, pero no elementos, ¿no? Y la segunda parte es que Maru me quiere usar para evitar o para meter a la cárcel a Javier Corral. Y yo por ahí dije a un amigo, y que lo puso en una columna, que no tengo ni dudas ni pruebas sobre que hubo corrupción en la administración de Corral. Y le mencioné 5 o 6 casos que lamentablemente no puedo comentarles aquí porque esa carpeta está abierta, sigue el proceso. Yo me alineo al criterio de oportunidad en la segunda carpeta, que es una verdadera vacilada. Ahorita que se las comente, estarán de acuerdo conmigo sin la menor duda. Entonces, en la primera carpeta no se me ha acreditado ningún daño patrimonial. De hecho, uno de los argumentos que Javier Corral, en sus reiteradas llamadas para que yo me presentara con su fiscal carnal Gema Chávez, era que no había daño patrimonial. Oye, es que no hay daño patrimonial, puedes presentarte con Gema. Javier me quería en los cabezales de los periódicos. Yo no le quise dar el gusto y no se lo di. Entonces, sobre esos 5, son una sola carpeta con 5 casos, y pues, son asuntos que no se me comprobó ningún daño patrimonial ni beneficio de un solo peso. No hay daño que resarcir. De hecho, ese proceso está abierto, es el que el próximo día 21 tengo audiencia intermedia. Ese es el proceso de los que mis abogados me han pedido que no mencione detalles. Yo hago el deseo de hacerlo porque tengo documentos
documentos oficiales que prueban mi inocencia, y no únicamente prueban mi inocencia, no únicamente prueban que no tuve un beneficio económico, sino que prueban que le ahorré dinero al gobierno del Estado. ¿Sí? Cuando se trata de hacer negocios desde el gobierno, no se hacen bajando los precios, se hacen con sobreprecios, y en mi caso se bajaron los precios. Cuando yo recién entré a la Coordinación de Comunicación Social, heredé una deuda de 127 millones de pesos y la pagué con 47, porque hice negociaciones para pagar al 50% a las empresas, porque era claro que se estaba comprando criterio editorial y un espacio publicitario. Entonces nosotros pasamos, y eso es muy importante, y ahí la inconformidad de algunos medios, pocos por cierto, pero muy señalados sobre la actuación, y que me echan la culpa de que fue política mía, ¿no? Fue instrucción del gobernador, y yo operé el reducir de 1.105 millones de gasto el año 16 de gasto consolidado en publicidad a solamente 200 millones. Cuando digo consolidado me refiero a lo que gastó Comunicación Social propiamente dicho, más Junta de Aguas, más bachilleres, entidades de gobierno estatal. En el conjunto, las entidades de gobierno estatal gastaron 1.105 millones de pesos ese año. Y al 17, el primer año de gobierno propiamente de Corral, ya conmigo en Comunicación Social, solamente fueron 200 millones. Eso es tremendo, ¿sí? Una reducción que le pega al bolsillo de las empresas, y eso es lo que explica de alguna manera los ataques a los que estuve expuesto, que por otra parte fueron notas que venían como vocero, el portal de transparencia de la Dirección de Comunicación Social, porque presumo ahorita que en todos los 5 años del gobierno de Corral, la única dependencia que fue transparente y que subió todos sus gastos a su portal de transparencia fue Comunicación Social, y fue la única también que cumplió con todos los propósitos del plan de gobierno, incluida la televisión. El 9 de enero del 19 debimos haber salido al aire, pero hubo por ahí malas vibras de algunas personas que evitaron que el presupuesto se abriera, pero se consiguieron los permisos que no consiguió gobiernos anteriores, porque la televisión pública en Chihuahua ya había tenido una inversión de $2 millones en forma conjunta con el Politécnico. De hecho, el gobierno del Estado es dueño de antenas en Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc. En el caso de mi periodo en Comunicación Social, logramos un permiso para cubrir todo el estado de Chihuahua, incluido Ciudad Juárez, que es para la televisión pública, la joya de la corona. Ahí está el 40% de la población. Fue lo que desanimó a gobernadores anteriores a continuar con el programa de televisión, y también los desanimó el 134 constitucional, porque lo que querían hacer era televisión gubernamental, y lo que nosotros teníamos planeado era televisión pública, televisión de Estado, una televisión que se dedicara a cuestiones culturales, deportivas y de beneficio de la comunidad. Pero bueno, eso es aparte de lo que quiero dejar en claro es que la dependencia redujo en forma muy sustancial su gasto, cumplió con el programa de gobierno que se publicó al 100%. Quiero decirles que ahorita había tarifas en Paraguay, por ejemplo, donde se vende el spot a 100 pesos, a 80 pesos, a 70 pesos, que costaba un spot 1.385 pesos. Todo eso se corrigió. Había páginas de periódico que costaban 123,000 pesos. También se corrigió. Había empresas a las que se les pagaba por adelantado, y al momento en el que nosotros entramos y teníamos una deuda
de 127 millones. Había una empresa que debía al gobierno del Estado 28 millones de pesos en publicidad. Creo que sintetizo más o menos cómo tomamos comunicación social. Pero voy a retomar otra vez el asunto de la carpeta me acusan de